aliéntame. Esta es una palabra que nadie la dice actualmente. Sin embargo, una inmensa mayoría de rostros adustos, serios, ojos brillosos, lo dicen a los cuatro vientos, manos que se han caído, ayúdame. Y es que el desaliento te quita esa palabra que tanto necesitas, aliento. El desaliento es persistente, es como un neumático desinflado. Es el enemigo número uno de la perseverancia. Por eso el corazón, la persona que está desalentada, desalentado, no llegará muy lejos. El desaliento es pandémico porque es como un virus que puede llegar a todos. Mira, en unos minutos vamos a leer en el Salmo 31 y allí veremos cómo una persona llamada David, que llegó a ser rey de Israel, que no solamente ocupó un lugar grande en su nación, sino a lo largo de toda la historia, fue preso del desaliento. El desaliento, además de ser persistente y pandémico, es penetrante, porque es como una fría lluvia en pleno invierno cuando caminas en una inmensa ciudad. O es también como un viento seco y caliente en pleno desierto. Y así el desaliento llega a tus huesos, agobia tu cuerpo. Y es tan interno que llega al mismo corazón y allí hace su obra. Quizá no hayas dicho a nadie lo que estás pasando en tu propia intimidad. Estás desalentada y estás allí desalentado. Quizá no hayas parado a nadie por allí diciendo, por favor, aliéntame. Pero ese es el grito más fuerte que guardas en silencio en lo profundo de tu ser. Quizá esta sea tu expresión en este momento. Aliéntame. ¿Serás esa persona? Lo que quisieras bajo la lluvia fría de invierno o bajo un calor terrible en el pleno desierto es un lugar donde descansar, ¿no es cierto? Un lugar donde guarecerte, un lugar donde tomar calor, donde reponer nuevas fuerzas, va a hacernos bien al corazón. Eso se llama refugio. Y en el Salmo 31, la palabra de Dios nos presenta a Dios como refugio. Esta palabra significa santuario, lugar de protección, lugar de secreto y seguridad. ¿Por qué necesitamos tú y yo un refugio? Muchas veces el desaliento nos lleva a necesitar un refugio porque estamos angustiados y la tristeza nos apaga. Mira lo que dice, por favor, el Salmo 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando uno está desalentado, está desorientado, suele tener momentos de debilidad, no solamente en el aspecto anímico, en el aspecto físico, implica también el aspecto psicológico y el aspecto espiritual. El cuerpo se va apagando, también el alma se va secando. En definitiva, todo nuestro ser es afectado por el desaliento. Necesitamos un refugio porque habitualmente podemos estar pasando momentos de estrechez y la angustia y la tristeza tienden a apagarnos. También necesitamos un refugio porque somos pecadores y la culpa nos acusa. Hay una segunda expresión en el versículo 10 de parte de David que dice así, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aquí ocurre lo más amargo, porque es lo que podría haberse evitado. Cuando hay pecado, el pecado ocasiona esto que es culpa y la culpa nos acusa. Este es el resultado de cosechar lo que uno mismo sembró, el resultado de la indiscreción, de la falta de equilibrio espiritual, de la falta de fortaleza al enfrentar una tentación. Y es ese buitre, como se describía en la antigüedad, que nosotros mismos hemos cuidado en el nido que fabricamos. Es este
otro elemento que nos hace pensar en el por qué tú y yo necesitamos un refugio. Y es porque somos pecadores, porque la culpa nos acusa. Necesitamos sanar nuestro corazón. También porque tenemos gente tóxica, posiblemente a nuestro alrededor, y porque su comprensión nos asfixia. Esta es la tercera expresión de David en el versículo 11 hasta incluso el versículo 13. Y dice así la Biblia: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Preste atención al versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. La persona desalentada no necesita quien la critique más. Esa persona no necesita más nada porque no tiene más ganas de escuchar o de enfrentar las mentirosas calumnias, las murmuraciones de los demás, las palabras injustas que incluso le han lanzado. Este párrafo presenta dos símiles que nos muestran la comparación del sentimiento del desalentado. Dice el versículo 12 que él se siente como olvidado, como un muerto, es decir, tiene un sentimiento de imposibilidad de enfrentarse a la vida. Y también en el mismo versículo dice que allí está él y ha venido a ser como un vaso quebrado, es decir, tiene un sentimiento de inutilidad, un vaso roto. En el Salmo 31, David nos muestra cómo vivió su necesidad de refugiarse, de descansar y de sanar. Qué importante que tú y yo en este tiempo reconozcamos el desaliento en nuestro corazón. Que como David podamos decir: Señor, yo necesito refugiarme en ti. Necesito reponer y renovar mis fuerzas en ti. Porque estoy angustiado, porque la tristeza ha apagado mis días. Ya no tengo brillo para seguir adelante. Quizá el pecado y la culpa te está acusando. O quizá por tus errores del ayer hay gente a tu alrededor que es tóxica y no te comprende y te está asfixiando, incluso acusándote injustamente. Yo quiero animarte en esta noche a que busques tu refugio en el Señor. ¿Sabes? El desaliento demuestra la necesidad de Dios. Y quizás me preguntarás, ¿por qué? Porque en el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios que Él nos creó a todos nosotros y que cuando nos formó del polvo de la tierra, sopló su aliento en nosotros. Y es decir, la marca personal de Dios está en nuestra vida, de forma tal que cuando nosotros sentimos estos pasajes fríos del desaliento, tenemos que reconocer que es por la falta de Dios en cada uno de nosotros que estamos en este pasaje de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el aliento proviene de Dios. Es el toque personal de Dios al crearnos. El aliento de Dios en la vida del ser humano es lo que lo distingue de todo el resto de la creación. Es lo que lo hace distinto, como dice Hechos en el capítulo 17, en los versículos 25 y 26, distinto a una planta, distinto a algún otro animal. La cuestión del desaliento es una cuestión espiritual. La Biblia nos dice que Dios no se fatiga con cansancio. La Biblia nos dice que pueden reponerse nuestras fuerzas si consideramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hasta más no dar, podemos mirar a Cristo,
para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Digo esto porque los elementos que nos presentará David en el Salmo 31 tienen que ver con una persona que cree en Dios a través del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque son palabras que el Señor Jesucristo tomó para sí y expresó estando en el mismo Calvario. Por eso, la derrota del desaliento, la victoria sobre el desaliento está en que el Señor Jesucristo vino al mundo, vino a expresarnos su amor y vino a morir por nosotros y expresó palabras de este salmo. Él encomendó su espíritu a Dios, murió por nuestras culpas, murió por nuestras transgresiones y pecados. Pero gloria a Dios, que más allá de que su sangre derramada nos limpie de todo pecado, Él ha resucitado. Y Jesucristo vive. Por eso la Biblia nos dice que este Dios que no se fatiga con cansancio como nosotros, es el Dios que nos ofrece el descanso que tanto, tanto estamos necesitando. Este Dios nos invita a reflexionar en Cristo. Y este Cristo que ha vencido la muerte nos invita a venir a Él para vencer el desaliento. Y Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El aliento es algo espiritual. Es el Espíritu Santo que llena nuestra vida, aquel que nos domina. Y esta palabra entusiasmo, que significa enteos, con Dios en el medio, es la palabra que empieza a quemar toda la duda, a quemar la falta de fe, a quemar la falta de propósito, a quemar esa persistencia y resistencia que has dejado, ese proyecto que has cortado. El poder del Espíritu Santo se mueve dentro tuyo si has creído en Cristo como tu único y tu suficiente Salvador. De esa manera podrás vivir y vivir con el aliento espiritual que Dios quiere darte. Si tú eres un hijo, una hija de Dios y estás pasando por este tiempo, si te sientes cansado, tambaleante, desalentado, te animo a que cobres ánimo a partir de ahora, porque solamente el Cristo que murió en la cruz y que resucitó tiene el poder para levantarte. El poder de su Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree en Él. Y esa serpiente silenciosa que ha entrado en tu corazón hace mucho tiempo, a partir de hoy se tendrá que ir. ¿Qué hizo David en el Salmo 31 al ver su necesidad de refugiarse, descansar y sanar? David hizo algunas cosas que están para que nuestro tanque, nuestro combustible espiritual esté a tope y podamos continuar en la vida. En primer lugar, David se encomendó a Dios. Esto tiene que ver con lo que dice el versículo 5 y el versículo 15 en este salmo. Dice allí, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Encomendar significa confiar, enviar, delegar. Aquí David dice, nos habla de encomendar el espíritu y los tiempos. Algo muy importante para el desalentado es saber que el desaliento no va a terminar con tu vida, que hay un tiempo para todo. Y una cosa que debes tener bien claro a partir de hoy es que el desaliento no durará para siempre, a menos que te pegues al propósito de Dios para con tu vida. Encomendar me hace acordar a mí en mi tiempo de trabajo en Sociedad Bíblica Argentina, cuando empaquetábamos Biblias, les poníamos un sello, un rótulo con el nombre del destinatario y las enviábamos
a los puntos más distantes de nuestro país. Encomendar nuestro espíritu y encomendar nuestros tiempos al Señor significa ser como una estampilla del sobre postal. En cierto sentido, debemos ser como esta estampilla, pegarnos a Dios hasta llegar al destino. En segundo lugar, David esperaba en el Señor en medio del desaliento y de las circunstancias adversas que estaban a su alrededor. Dicen los versículos 6 y 19 de la siguiente manera: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esperar. Si quieres estar en el final, debes permanecer en los principios de Dios. Y esto es esperar. Qué difícil en medio del desaliento esperar hasta que Dios obre. Quiero recordarte de que Dios no llega tarde, que Dios no improvisa, que Dios tiene el tiempo bajo su control y que la época y el reloj cronológico, cuando se unen, son en el tiempo de Dios, y eso es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Te invito no solamente a encomendar tu corazón, tu tiempo, sino también a esperar, a ver la mano poderosa del Señor obrar a tu favor. En tercer lugar, además de esperar, la Biblia nos habla de expresarnos. Miren lo que dice el versículo 23. David decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. La Biblia nos dice que David abrió ante Dios su corazón en aflicción, pero también su amor a Dios, y de una manera fiel. ¿Cómo demuestras tu fidelidad al Señor en medio de estos tiempos? ¿Le expresas a Él todo lo que pasa por tu ser? No solamente tu aflicción, sino la expresión más profunda de tu amor puro. También David habla de el esfuerzo. En cuarto lugar, él habla de esforzarnos. Y así está terminando este Salmo 31, maravilloso, que es una declaración de confianza en el Señor, nuestro refugio para el tiempo del desaliento. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hay una parte de la que tú y yo somos responsables. Descansar está bien, alimentarse bien en los momentos de desaliento también está muy bien, comer con poca sal, comer equilibradamente. Pero sobre todo hablamos de esforzarnos cuando hablamos de determinarnos a caminar por fe. Y esto es seguir adelante, sabiendo de que el Señor tiene en cuenta todo lo que nos pasa, de que a Él pegados llegaremos a nuestro final, de que encomendando a Él nuestro corazón, nuestros tiempos, esperando en Él y expresándole a Él todo lo que nos pasa, tomará nuestro corazón el rumbo final que el Dios ha planificado para nosotros. En este tiempo que estás pasando de desaliento, quiero animarte entonces a que por Cristo Jesús tengas la fe y la valentía de reconocer al Señor que estás pasando por el desaliento, de que tu vida se está apagando, de que la culpa tal vez te está acusando o que hay gente tóxica que te esté asfixiando. Y quiero animarte a que
tomes en consideración profunda que Dios tiene un plan contigo y que este tiempo que estás pasando no es el final. Se cuenta de 3 pequeños árboles. Una vez en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles juntos estaban pensando sobre lo que querrían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de los tesoros más hermosos del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo realizando su camino al océano y dijo: yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba abajo de la montaña y vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo. Y él dijo: yo no quiero irme de la cima de la montaña nunca. Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, ellos levanten su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. ¿Sabes? Los años pasaron, llovió mucho, brilló el sol y los pequeños árboles crecieron alto. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de esa montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es este? Y con su hacha brillante el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Deberé contener tesoros maravillosos, dijo el primer árbol. El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo: este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con su hacha brillante el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar aguas temibles, pensó el segundo árbol. Deberé ser un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. El árbol se paró derecho y alto, y apuntando ferozmente al cielo, pero el leñador ni siquiera miró arriba. Y dijo este: cualquier árbol es bueno para mí. Y con la arremetida de su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primero se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales de granja. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo y llenado con alimento para animales hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido a un simple bote de pesca, que era demasiado chico y muy débil para navegar en el océano. Y fue llevado a solamente un pequeño lago por allí cerca. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pasando? Fue lo que preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña y apuntar a Dios. Muchísimos días pasaron y noches y aquí estoy. A los 3 árboles ya casi se les habían olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró el primer árbol cuando una joven puso a su hijo recién nacido en una caja de alimento. Ella dijo: yo quisiera haberle podido hacer una cuna a este bebé.
La madre le apretó la mano a su esposo y sonrió, mientras la luz de la estrella alumbraba aquella cuna y aquel bebé. Y la mujer dijo, este pesebre es hermoso. Y de repente el primer árbol supo que contenía al tesoro más grande del mundo, llamado Jesús. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago y el pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía fuerza para llevar a todos los pasajeros a la orilla a salvo con ese viento y esa lluvia. Sin embargo, el hombre cansado se levantó. Él se paró y alzando su mano dijo, calma. Y la tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente el segundo árbol supo que él llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra, llamado Jesús. Un viernes por la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enojadas. Él se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Eso se sintió muy feo, se sintió muy áspero, se sintió muy cruel. Pero el domingo por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios lo había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Cristo Jesús. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. ¿Sabes? La próxima vez que te sientas desalentada o desalentado porque no conseguiste lo que tú querías, como tú lo querías, cuando tú lo querías, solo siéntete firme en las manos del Señor y espera con paciencia a que Él termine el diseño suyo para tu vida, porque Dios está pensando en algo mucho mejor para darte. ¿Estás desalentada? ¿Estás desalentado? Quizá esta palabra pueda resumir el pensamiento de tu corazón. Aliéntame. Y Dios quiere ser ese refugio al cual corras en medio de esta lluvia o en medio de este desierto y este viento caluroso. Refúgiate en Cristo Jesús. Encuentra por el poder de su Espíritu Santo el aliento que tu ser está necesitando. Dios cumplirá su propósito en tu vida. En tu mano están mis tiempos, Señor. Dile así. En tus manos, Señor, encomiendo mi corazón. Necesito que tú me alientes. ¿Quisieras orar conmigo en el lugar a donde estás? Cierra allí tus ojos, inclina tu rostro. Oremos. Dios mío, en esta hora, reconozco en mi corazón, en lo profundo de mi ser, mi desaliento. Señor, quiero que tu Espíritu Santo se mueva en mi vida. Que tú alientes mi ser, Señor. Yo te necesito. Confieso mi angustia, mi pecado, la culpa. Señor, en esta hora quiero rogarte
que tú tomes todo mi ser. Lo quiero poner en tus manos, Señor. Quiero correr a ti, porque tú eres el único refugio contra el desaliento. Levántame, Señor. Te abro mi corazón y te necesito. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.